Ok, el día de hoy vamos a ver una suma de Riemann que es un poco diferente a las que habíamos tratado anteriormente. En los ejercicios que resolvimos, ya fuera a mano o en GeoGebra, calculábamos áreas o sumas de Riemann con segmentos regulares, todos eran del mismo tamaño. Esta vez vamos a resolver una en la cual los segmentos son de diferente tamaño, por eso esta vez en lugar de decirme cuántos segmentos son, me está indicando dónde están las coordenadas de x0, 1, 2, 3, y 4 y 5. Me dice que voy a calcular la suma de Riemann para la función x cuadrada menos 4 en el intervalo que va desde menos 2 hasta 3 y me está indicando en dónde voy a dividir esas secciones. Esto ahorita les explico qué significa. Vamos a empezar indicando de dónde a dónde va cada región. Ya no le puse números aquí porque si no se satura de apuntes, pero vamos a tomar en cuenta que cada marca es una unidad. Entonces, el x0 estaría en menos 2. Entonces, este de aquí es x0. Me dice que x1 es igual a menos 1/2. Aquí estaría x1. x2 es igual a 0. x3 es igual a 1. x4 es igual a 7/4, que sería más o menos por aquí. Y x5 es igual a 3. Entonces, como vemos, sí hay una gran diferencia en el tamaño de los segmentos. Tenemos aquí secciones que son muy pequeñitas y regiones que son más grandes. ¿Qué otro dato nos está dando? Nos pone otra vez otros x1, 2, 3, 4 y 5, pero esta vez tienen un asterisco. Cuando nosotros considerábamos suma derecha, para evaluar la función utilizábamos el punto de la derecha, xy. Cuando nos pedían suma izquierda, usábamos el punto de la izquierda que nosotros llamamos xy menos 1. En realidad no solo podemos tomar la altura en esos dos extremos, puede ser en cualquier punto intermedio dentro de ese segmento. Entonces, cualquier punto que esté dentro de ese segmento le llamamos xy. Y para diferenciar este de este, le vamos a poner un asterisco. Si tiene un asterisco, significa que es cualquier punto que esté dentro de ese segmento. Si no lo tiene, se refiere al extremo de la derecha. Entonces, xy es un número que puede ser más pequeño o puede ser igual que xy. Puede ser más grande o puede ser igual que xy menos 1. Entonces, si nos vamos nosotros a nuestra figura, el punto muestra para el primer segmento podría ser cualquier punto que esté entre x0 y x1. A la izquierda, a la derecha, en medio, a 3/4, en cualquier punto dentro del primer segmento. A eso se refiere con punto muestra. Entonces, por ejemplo, el primer punto muestra es menos 1. Menos 1 estaría aquí. Es mi primer punto muestra. Y eso significa que la altura del primer segmento la voy a obtener evaluando la función en ese punto. Si evalúo la función, llegaría hasta aquí. Entonces, la altura de mi primer segmento sería esta de aquí. Mi segundo punto muestra es menos 1/4. Menos 1/4 estaría como por aquí. Ese es mi segundo punto muestra. Entonces, si yo evalúo la función en ese punto, obtengo la altura para el segundo segmento.
Me dice que el tercer punto muestra es en un medio. Entonces quiere decir que para el tercer segmento voy a evaluar en ese punto. Entonces, evaluando la función, mi tercer segmento tendría esta altura. X4 es igual a 3 medios. X4 igual a 3 medios, entonces, estaría por aquí. La altura de mi cuarto segmento sería más o menos esta. Y ya por último, X5 me dice que es igual a 5 medios. 5 medios está aquí. Entonces la altura del segmento la vamos a tomar evaluando la función en ese punto. Para mi quinto segmento me quedaría así. Entonces, ¿se entiende para qué nos dan estos puntos y estos puntos de acá? Sí, maestra, sí. Sí, maestra. Sí, mis. Sí, maestra. Sí. Entonces, nos dan X1, X2, 3, 4, 5. X1 es igual a, no es cierto, desde X. Lo borro porque no me va a caber. X0 es igual a menos 2. X1 menos 1 medio. X2 es igual a 0. X3, 1. X3 es igual a 1. Cuando nosotros calculábamos una suma de Riemann o el área a mano con poquitos segmentos, ¿cuál era el primer paso? Sacar delta X, ¿no? Sacar delta X. Y como todos los segmentos eran del mismo tamaño, delta X era B menos A sobre N. En este caso, como ya son de diferente tamaño, entonces ya los vamos a tener que identificar. Y entonces, para cada delta XY, lo vamos a calcular como la diferencia entre el punto que está a la izquierda menos el de la derecha. Por ejemplo, para el segmento 1 sería X1 menos X0. Entonces, siempre va a ser el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. De forma que cuando nosotros queremos calcular el delta X1, pues va a ser X1 menos X0. Y X0 vale Menos 2. Vamos a tomar en cuenta el signo
Si nos sale algo negativo es porque nos equivocamos. Entonces tenemos menos 1/2 más 2. Más 3 medios. 3 Más medios 3 positivo. medios. El delta x2 pues será la diferencia entre el x2, que vale 0, menos el x1, que vale menos 1/2. Entonces nos va a quedar 1/2 positivo. Podemos ir comprobando que esto representa lo que yo tengo en la figura. Mi delta x1 tiene un ancho de 1.5. Sí. Mi delta x2 tiene un ancho de media unidad. Sí. Podemos ir comprobando que lo que vamos haciendo nos está saliendo bien. Maestra, entonces siempre debe dar positivo el delta X. Sí. Sí, porque siempre es un valor, si está a la derecha en esta recta, quiere decir que es un valor más grande, entonces es un valor más grande menos uno que es más pequeño. Sí, si nos da algo negativo ya es un signo de alerta. Entonces, delta x3 sería x3 menos x2. El delta x4 sería el x4 menos el x3. 3/4. El delta x5 va a ser igual a x5 menos x4. Tenemos 12 menos 7, 5/4. Ya tenemos el delta x. ¿Qué hacíamos después de que teníamos los delta x? Los sustituíamos en la función, ¿no? Los delta x. No, sustituíamos X en la función f de X. Exacto. Con el delta x calculábamos todos los xy, que en este ejercicio pues no va a ser necesario porque ya nos está indicando dónde debemos evaluar la función. La vamos a evaluar en los puntos muestra que nos está dando aquí. ¿Y cuál es la función que vamos a evaluar? Pues la que nos dio originalmente, que era f de x es igual a x cuadrada menos 4. Entonces, el primero que evaluamos, pues será el primer punto muestra. La función es x cuadrada menos 4. Y mi primer punto muestra vale menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4, menos 3. Menos 3. Siguiente, evaluar el segundo punto muestra. Y el segundo punto muestra vale menos 1/4. Menos 1/4 al cuadrado menos 4. ¿Tienen calculadora a la mano? Sería menos 31 octavos. Menos 31 octavos. A ver, daría 16. Ah, ya lo chequé bien, maestra. Ajá, Es menos 63/16. gracias. 63/16. El siguiente, pues, es evaluar en el tercer punto muestra. Y mi tercer punto muestra es 1/2. 1/2 al cuadrado menos 4.
Menos 15 cuartos. Gracias. En el cuarto punto muestra que vale 3 medios. 3 medios al cuadrado menos 4. Menos 7 cuartos. Gracias. Menos 7 cuartos. Debemos ver que más o menos coincide con lo que nos está poniendo en la figura. Menos 3, sí. Menos 63/16. Eso es casi 4. Entonces sí coincide con lo que nosotros estamos obteniendo. Si aquí nos diera un 1 positivo, por ejemplo, pues es otro signo de alerta porque todas estas regiones están por debajo del eje. Entonces, aunque no es obligatorio graficar, nos sirve mucho para comprobar que lo que nosotros estamos calculando está bien. Entonces, ya por último, el quinto punto muestra Debe ser positivo, ¿no? 5 medios. Este nos debería de dar positivo y si nos da negativo, en algo nos hemos equivocado. 5 medios al cuadrado menos 4. 9 cuartos. 9 cuartos positivo. Sí. Gracias, entonces vamos bien. Ahora sí, ya tenemos todos los f de x y todos los delta x. Ahora sí, ¿qué hacemos con ellos? La sumatoria, ¿no? La sumatoria. En este caso, si se fijan, no me pidió área. Si me hubiera pedido área, entonces tengo que separar la parte negativa y la parte positiva. Como solo me pide calcular la suma de Riemann, pues me voy directo a la fórmula. Entonces, la suma de Riemann es igual a la sumatoria de todos los f de x, pero ya no es el de la izquierda o el de la derecha, es un punto muestra por delta x, que ya no es uno solo, ya tengo muchos, por lo tanto ya le vamos a poner un identificador. Y nuevamente es desde el 1 hasta el n. Bueno, en este caso serían 5. Entonces hacemos el producto de f de x1 por el delta x1. F de x2 por delta x2. F de x3 por delta x3. F de x4. Salud. Por delta x4. Y f de x5 por delta x5. ¿Cuánto da eso? Maestra se equivocó en f de x5. Le puso 9 quintos y es 9 cuartos. Tienes razón, gracias. Déjalo corrijo. Listo. ¿Alguien tiene el cálculo? Maestra, al final no debe ser más 9 cuartos. ¿Mande? Al final no debe ser más 9 cuartos. Ah, sí, le puse menos, ¿verdad? Sí, gracias. Sí. Maestra, según es menos 167 sobre 32.
Menos 167 sobre 32 en decimales. ¿Cuánto da eso? Creo que sí. 5.21 ¿Cuánto? menos 5.218. 5.2. Tengo otra cosa, pero a veces copio malas cosas. ¿Alguien más le da lo mismo? Ahí me sale menos 279 sobre 32. ¿Y en decimales? Menos 8.71. Sí, a A mí mí también también me me salía sale 8. menos 8.71. A mí también me A sale mí menos también me sale 8.71. Ok, entonces, mayoría de votos. No, es lo que yo tenía anotado. Lo saqué de un libro, entonces debe estar bien. Solo que a veces copio malas cosas. Menos 8.71. Ah, por cierto, este es del CIL, por si lo quieren consultar. Menos 8.71. Esta vez no estoy calculando área, ni siquiera es, bueno, en realidad no corresponde al área porque tiene partes negativas y partes positivas. Entonces, no es área. ¿Qué es? Pues es un número, lo vamos a dejar así indicado, una suma de Riemann. No tiene unidades porque no es área. Entonces, nosotros calculamos la sumatoria de f de x, y ya para no pelearnos que si es el de la izquierda, si el de la derecha, si es una superior o una inferior, pues le vamos a poner que es un punto muestra, y ya con eso estamos diciendo que puede ser cualquiera de los puntos que están ahí. Eso lo multiplicamos por delta x, pero como acabamos de ver, puede haber el delta x de diferente tamaño, entonces también le vamos a poner un identificador al delta x. Hacemos la suma desde el segmento 1 hasta el segmento n. Si esa función es positiva, entonces esto se aproxima al área. Y en lugar de obtener una aproximación, podríamos obtener una igualdad. Si se cumple la condición de que el delta x se acerque a 0. ¿Cuál delta x? Pues acabamos de ver que tenemos muchos. Entonces, ¿cuál de todos sería? Ah, pues resulta que a todos estos delta x se les llama partición. Y al que sea más grande de todos, se le llama norma de la partición. De hecho, aquí en el ejercicio me dice, encuentre la norma de la partición. Entonces, vamos a ponerle aquí. ¿Puedo usar esto para mi boca? Pero las pinzas las tienen las cobijas. Norma de la partición la representamos así. Es un delta con 2 barras a un lado. Y cuando decimos norma de la partición, lo que estamos preguntando es, de todos los delta x que tienes, ¿cuál es el más grande? Pues de todos los que tenemos aquí, ¿cuál es el más grande? ¿3 medios? El 3 medios. Entonces, en nuestra definición cambiamos y en lugar de decir delta x, porque delta x se refiere a cuando tenemos uno solo. Entonces, en lugar de ponerle delta x, le ponemos que la norma de la partición se acerque a 0. Entonces, si la más grande de todas es tan pequeña que se acerca a 0, pues con mayor razón las otras. Entonces, si la función es positiva, esto se acerca al área. Pero si la función tiene partes negativas o es negativa, entonces eso ya no es el área. Pero aún así nos acercamos a un número. ¿A qué número nos acercamos? Pues ese número al que nosotros nos estamos acercando es lo que conocemos como integral definida para la función. Entonces, cuando hacemos que el delta o que todos los delta x se acerquen a 0, nos acercaremos a un valor y ese valor es la integral definida para la función calculada desde a hasta b e integrada con respecto a la variable x.
Entonces, ese número al que nos acercamos, que puede ser positivo, puede ser negativo, a veces es el área, a veces no, pero siempre es un número. Eso es la integral definida. Esto de aquí es la definición de una integral definida. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, maestra, no entendí. Cuando nosotros calculamos la suma de Riemann, si la función es positiva, calculamos el área, ¿cierto? Sí. Pero el lunes vimos ejercicios en los cuales la función puede ser negativa o puede tener partes negativas y partes positivas que no significan el área. Sin embargo, aún así, nosotros calculando el límite de esto, como lo hacíamos en la clase anterior, aunque la función no sea positiva, nos vamos a acercar a un valor. ¿Qué significa ese valor? Ese valor al que nosotros nos estamos acercando es una integral definida. Entonces, aunque podemos usar una integral definida para calcular áreas, no es necesariamente lo mismo. ¿Qué es una integral definida? Pues es una sumatoria de f de x por delta x, que a veces significan el área y a veces no. Pues, por definición, una integral definida es el límite de una sumatoria del producto de f de x por delta x. Entonces, ¿qué es? Es esto. Y nos va a dar un número que a veces puede ser negativo, a veces puede ser positivo, a veces significa el área y a veces no tiene relación con ninguna. Entonces, cuando es positivo, es el área. Y cuando es negativo, Si es completamente negativo, pues nos va a dar el área con signo opuesto. Y si tiene partes positivas y partes negativas, pues no tiene que ver con el área, pero ¿qué es? Una integral definida. Entonces, en cálculo integral vamos a tener dos tipos de integrales. Definidas, que nos van a dar como resultado un número siempre. O integrales indefinidas, que nos van a dar funciones. Entonces, ahorita vamos a calcular integrales definidas. Entonces, vamos a pasar a las propiedades de la integral definida. En una integral definida podemos identificar diferentes elementos. Aquí vamos a tener el límite superior de la integral. Aquí aparece el límite inferior. Vamos a indicar también la variable de integración. Todos los ejercicios que hemos resuelto son con respecto a x. Sin embargo, se puede integrar con respecto a y, con respecto a z, con respecto al tiempo, con respecto a la distancia, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a indicar con respecto a qué variable estamos integrando. Y esa función a la cual estamos calculando la integral se conoce como integrando. Entonces, ya que estamos viendo la integral indefinida, revisemos algunos conceptos importantes. Uno de ellos es el teorema de existencia. Es el que me indica cuándo existe una integral. Por ejemplo, aquí me dice, si f es continua sobre el intervalo cerrado AB, entonces la integral definida de A hasta B existe. Es decir, f es integrable sobre el intervalo. Conclusión, si es una función continua en el intervalo AB, yo con certeza puedo afirmar que tiene una integral. Entonces, ¿es continua? Es una integral. De regreso ya no lo puedo afirmar. Puede haber funciones que sí se pueden integrar y que no sean continuas. Entonces, puedo afirmar, es continua, entonces tiene una integral. ¿Y qué pasa si no es continua? Pues también hay funciones continuas que se pueden integrar, pero deben cumplir ciertos requisitos. Este de aquí me dice, si una función f está acotada sobre el intervalo cerrado a p, es decir, si existe una constante positiva, que llamaremos b, tal que la función es menor que b y mayor que menos b para cualquier x en el intervalo, y tiene un número finito de discontinuidades, entonces f es integrable sobre el intervalo. Está súper claro la definición, ya no la aprendimos, ¿verdad? Más o menos. van demasiado rápido, maestra. En realidad las definiciones son así. ¿Por qué? Porque en un espacio muy corto deben incluir
todos los conceptos. Pero en sí, ¿qué me está diciendo aquí? Condiciones suficientes para la integrabilidad. ¿Qué necesito yo para poder integrar una función? Ya vimos que si es continua, segurito que sí tiene. Pero si no es continua, hay que cumplir una condición. Esa condición es que la función esté acotada. Estar acotada significa que yo la puedo encerrar entre dos rectas horizontales. Por ejemplo, la función seno de x. Aquí las rectas las dibujé un poquito más arriba para que no se vea todo amontonado. Pero la función seno de x solamente toma valores entre menos 1 y 1. Significa que si yo dibujo una recta a la altura de 1 y otra recta a la altura de menos 1, mi función quedaría acotada. Nunca se va a salir de esas dos líneas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, eso significa que está acotada. Yo la puedo encerrar entre dos valores. ¿Qué funciones no están acotadas? Pues la función 1 sobre x. Esa función no la puedo acotar. ¿Puedo yo dibujar una línea a la altura de 10,000 millones? Y seguro que la función supera ese valor. No importa qué número piense yo tan grande, siempre va a superar ese valor. O un número negativo, de todas formas la función va a superar ese límite. No hay forma de que yo acote la función 1 sobre x. Entonces, esta es una función que no está acotada. No importa si ves un valor grande o pequeño, no la voy a poder encerrar. ¿No la puede acotar de forma vertical? No. En este caso, como por ejemplo estamos tratando de funciones con respecto a x, entonces vamos a ver si hay valores de x en los cuales yo podría encerrar esta función. Por ejemplo, la puedo acotar en esta región, nada más. Entonces yo podría integrarla solamente en estos límites. De 2 a 10, de 6 a 8, de 8 a 1000, de 10 a 10,000. La puedo encerrar en esta región. Aquí sí la puedo acotar. Entonces, si aquí la puedo acotar, entonces aquí la voy a poder integrar. Lo mismo acá. En esta región sí la puedo acotar. Entonces, a pesar de que la función en general es discontinua, en esta región sí la puedo acotar. Por lo tanto, aquí sí la podría integrar. Sin embargo, aquí no la puedo acotar, por lo tanto, esta función no la podría integrar desde menos 2 a 2 o de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque en esa región la función no está acotada. Entonces, si la función es continua, tiene integral. Si no es continua, tiene integral si cumple una condición. ¿Cuál? Que esté acotada. O que la cantidad de discontinuidades que tiene sea finita. Como por ejemplo las funciones escalonadas. Las funciones escalonadas, mientras no se vayan a infinito o menos infinito, las puedo seguir integrando a pesar de que son discontinuas. Entonces, ¿esta parte se entiende? Sí, Sí, maestra, ahí más o Sí, menos maestra. vamos bien. sí. Entonces, aunque no sea continua, si cumple la condición de ser acotada, se puede integrar. ¿Qué propiedades tiene la integral definida? Como lo notarán, algunas de ellas son las mismas que las de la sumatoria. ¿Por qué? Por definición, una integral definida es el límite de una sumatoria. La primera propiedad, igualdad de límites. Imagínense gráficamente una función, la que sea. Si yo quiero calcular la integral desde a hasta a, entonces, ¿cuánto me daría el delta x? Supongamos que lo divido nada más en un segmento. ¿Cuál es el delta x? 0. 0. Entonces, como esto no tiene dimensión a lo ancho, pues esto me daría 0. Sin importar qué función tengamos, si la queremos integrar y el límite es inferior y el superior son el mismo, entonces el resultado siempre va a ser 0. Otra es, si yo calculo la integral para una función desde a hasta b y me da un número, si yo invierto los límites y ahora pongo el b como inferior y el a como superior, me va a dar el mismo resultado, pero con signo opuesto. Para cualquier función, supongamos que la integramos y esta me da 15, pues esta me dará menos 15. Si esta me da menos 20, pues esta me dará 20 positivo. Entonces, lo que me dice esta propiedad es, si yo invierto los límites, el resultado ahora va a tener signo opuesto.
Otra, vamos a suponer que f y g son funciones que se pueden integrar. Esta propiedad, si se fijan, es la misma que la de la sumatoria. Una constante dentro de una integral la puedo expresar fuera de la integral y me va a dar el mismo resultado. Otra, que también se parece a las de las sumatorias. Si yo tengo la integral de una suma de funciones, lo puedo expresar como una suma de integrales. O si fuera una diferencia, pues será una diferencia de integrales, la misma que aplicábamos para notación sigma. Otra es que si yo calculo la integral desde A hasta B y después la separo o la divido en dos, esto va a ser igual al resultado de la integral que va desde A hasta C más la integral que va desde C hasta B. Entonces podría separar una integral y me debe dar el mismo resultado. Y la última es la propiedad de una constante. Si yo quiero integrar una función que es constante, entonces la constante la puedo sacar de la integral y el resultado, ya sin hacer cálculos ni aplicar operaciones, es igual a la constante por la diferencia de menos a. Entonces, cuando yo quiera integrar cuando quiera calcular la integral definida de una constante, ya no necesito hacer cálculos, me brinco directamente a esta fórmula o propiedad. ¿Cómo los aplicamos? Yo, por ejemplo, calculé esta integral y me dio como resultado 12 y calculé esta y me dio 124 tercios. Si a mí me pidiera resolver esta integral, pues ya no tengo que volver a aplicar otra vez fórmulas, a resolver esto por la fórmula. Lo único que hago es aplicar las propiedades. ¿Cuál sería la primera que apliquemos? ¿La inversa? No, en este caso, pues tienen los mismos límites de 1 a 5. La de separar las integrales. Separar f de x de g de x. Y eso. Separar las integrales, f de x más g de x, pues lo puedo separar. La integral de esto, la integral de esto y la integral de esto. Y de una vez, pues ya que tenemos una constante, sacamos la constante y entonces me quedaría 5 veces la integral de x cuadrada, 6 veces la integral de x y menos 3 veces la integral de dx. Y como ya conozco los valores de estas, pues nada más los sustituyo. Y en el caso de esta, pues aplico directamente la fórmula. Y el resultado sería este. Ya casi nos desconecta, nos volvemos a conectar ya nada más unos minutitos. Entonces, en este caso ya no vuelvo a hacer cálculos o calcular integrales, ya nada más aplico fórmulas.